Ay, Dios mío, lo que se ha destapado sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Este incidente que os voy a contar es el que, según los rumores, hizo que el amor entre ellos explotara a lo grande. Preparaos, que esto tiene tela marinera. ¿Os acordáis de la locura que fue la relación de Demet y Can? Todo era súper intenso, las fotos, las miradas, parecía sacado de una telenovela. Pues bien, resulta que hubo un momento clave, un antes y un después que cambió el juego por completo. Y no fue una discusión tonta o un malentendido cualquiera. Esto fue gordo, gordo. Para ser honestos, muchos pensábamos que su amor era de cuento de hadas, ¿verdad? Salían juntos, se apoyaban en sus proyectos, la química era brutal. Pero, ¿qué pasó para que algo tan fuerte se rompiera? La clave, señoras y señores, está en un evento específico. Y aquí es donde entra el salseo bueno. Se dice, se comenta, se susurra que hubo una fiesta, una de esas de alto nivel, en Turquía. Y ahí, señoras, señores, y todos los que nos gusta un buen drama, fue donde todo saltó por los aires. Al parecer, Can tuvo un comportamiento, digamos, poco elegante. Hubo celos, hubo palabras que no debieron decirse, y Demet, que es una mujer con mucho carácter, se hartó. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, cuando hay tanta presión mediática, tanta fama, y encima egos inflados, las relaciones se vuelven frágiles. Y este incidente debió ser la gota que colmó el vaso para Demet. Ella buscaba algo más sólido, algo más respetuoso, y si Can en ese momento se comportó como el típico chulo, pues normal que ella dijera hasta aquí hemos llegado. Muchos dicen que fue por una actriz en concreto, una tercera persona que se coló en la fiesta y encendió la mecha. Pero yo sospecho que más allá de una persona, fue la actitud de Can, quizás un poco prepotente, lo que a Demet no le sentó nada bien. Ella es una estrella, pero también es una persona que merece respeto. Y si en ese momento sintió que no lo tenía por parte de Can, o que él estaba más pendiente de aparentar que de cuidarla, pues ya me dirás tú. Es que pensadlo. Estar enamorada de alguien y que te haga pasar un mal rato así, delante de todo el mundo, o que se te ponga celoso por cualquier tontería, eso mina cualquier relación. Demet es una mujer muy preparada, muy exitosa, y ella sabe lo que vale. No va a aguantar tonterías. Y ahí es donde, según me han contado, su amor por Can, que era tan grande, se transformó. Pasó de ser una llama ardiente a una ceniza fría. Ese incidente esa noche fue el principio del fin. Fue el momento en que Demet se dio cuenta de que quizás Can no era el hombre que ella pensaba, o que la relación, con toda esa parafernalia, no tenía futuro. Y ojo que esto no lo digo yo sola, Muchísima gente que está metida en el mundillo, los que saben de esto comentan que ese evento fue el punto de inflexión. Que después de esa fiesta, la relación cambió radicalmente. Las sonrisas ya no eran tan sinceras, las apariciones públicas se volvieron más forzadas. Se notaba a kilómetros que algo se había roto. Lo que más me llama la atención es cómo un solo incidente puede tener un impacto tan devastador. A veces un mal comentario, una mala actitud, puede arruinarlo todo. Y si encima eres una figura pública, todo se magnifica. La presión de las cámaras, las redes sociales, los fans, todo contribuye a que estas cosas se vivan de forma mucho más intensa. Así que, resumiendo, este incidente en esa fiesta es el que para muchos hizo que el amor de Demet Özdemir por Can Yaman se apagara de golpe. Una noche de desenfreno y parece ser, de comportamientos reprochables, que terminó con una de las parejas más queridas de Turquía. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue solo un mal momento o que realmente Can le faltó el respeto a Demet?